Diálogo con Ernesto López. El permiso es de cuánto consta como en su calidad de canciller. El permiso, la licencia sin goce de sueldo es a partir del día de ayer hasta el 27 de mayo. Es la forma que convenimos con el presidente de hacer una transición, siempre con la mira en el sentido de que será necesaria una renuncia ya en finales de mayo, pues si Dios lo permite y todo va bien, somos electos candidatos del FMLN para disputar la presidencia de la República en el 2019. Los términos del tiempo, tal y como lo establecían, y en algún momento no deja de preguntarse algunos analistas, todo está fríamente, digamos, como calculado sobre esa base, ¿no? Sí, hemos hecho los análisis legales respectivos, hay gente especialista en el tema que después de un análisis exhaustivo, nos ha dicho que no hay ningún problema, que a lo que hay que poner atención es al mandato constitucional que nos plantea una prohibición muy explícita en el sentido de que si un ministro quiere ser candidato a la presidencia, ya no puede fungir en el último año de gestión. Una serie de resultados electorales dentro del partido FMLN que no son de alguna manera coyunturalmente, y digo, lo sitúo así, coyunturalmente, muy favorables. Bueno, era una decisión sobre la que se me venía preguntando, tú me preguntaste en varias ocasiones, yo decía, bueno, no es el momento. No me equivoqué entonces en estar haciendo y en estar insistiendo en ello. Vamos a conversarlo más adelante, y se llegó el momento. Se llegó el momento en el cual, por supuesto, se toma en cuenta un contexto y se toma en cuenta otra creencia muy firme que yo tengo. La democracia es un pilar fundamental de nuestras sociedades. Y si queremos, como lo he dicho también, que nuestros partidos, y en este caso el FMLN, sea lo más parecido a nuestra sociedad, tiene que el FMLN realizar ejercicios democráticos. Así que después de las elecciones del 4 de marzo, que nos dejan muchas lecciones, esas elecciones habría que escribirlas así, lecciones, ¿verdad? Porque nos dejan muchas lecciones, pero después de eso se abre una oportunidad en el partido de realizar un proceso electoral interno verdaderamente democrático. La dirigencia del partido plantea que ya no van a tener un candidato de su preferencia, que ya no van a apoyar una candidatura en particular y que van a abrir a un proceso electoral interno donde decidan las bases del partido. Muchos creen que ese padrón electoral está de alguna manera contaminado, dominado por cierta corriente, cierta tendencia que en este caso podría favorecer a la corriente de la cúpula, y en este caso el candidato Gerson Martínez, a quien se le ha señalado como el candidato de la cúpula. Perdón un poco el término, no soy quien yo para hacerlo, pero al menos esa es parte del debate que se genera. ¿Cuánta gente ingresó nueva en estos 3 días que hubo de apertura del padrón? Bueno, realmente fue una semana, todavía no se tienen los datos porque hasta ayer estuvieron afiliando o reafiliando, y yo calculo que podría llegar hasta un 25% de personas que se han reafiliado, un 25% adicional de personas que se han reafiliado. Es una estimación muy a la ligera que estoy haciendo, pero eso te refleja el entusiasmo que había. ¿Estamos hablando de 3.000, 2.500 o 5.000? No, estamos hablando de arriba de 5.000 personas. Arriba de 5.000 personas, porque el padrón del FMLN anda alrededor de los 22.000. 22.400, sí, algo así. Un 25% hablamos de 5.000, ¿no? Exacto. Entonces, ese paso es muy tímido aún. Es un paso que se debe seguir profundizando. Por supuesto, no es la única decisión en la que participará nuestra militancia. Por supuesto, esta decisión es muy trascendental. Lo importante es que se dio ese pequeño paso y yo voy a insistir, porque las bases así me lo están pidiendo, que se siga profundizando en ese aspecto. Pero lo más importante, Ernesto, de esas lecciones del 4 de marzo es que la gente nos está diciendo, miren, los queremos más cercanos a nosotros, los queremos entre nosotros y los queremos resolviendo los problemas de nosotros. O sea que
Nos están diciendo, dejen la retórica, dejen de pelear entre las diferentes fuerzas políticas y enfóquense en resolver nuestros problemas. Les decía yo a las comunidades, los felicito porque están organizados, pero el deber de ustedes no solo es estar organizados, no solo es gestionar un proyecto para la comunidad, sino también recordarnos a nosotros cada día que nos debemos a la gente, que nos debemos a las comunidades. Y eso tiene un gran significado también. No solo se trata de estar entre la gente, sino se trata de combatir aquellos problemas y aquellos vicios que le afectan a la gente. Por ejemplo, el problema de la corrupción, que es una epidemia que afecta no solo a un país, es transnacional, desgraciadamente, no solo afecta a los gobiernos, también al sector privado, y debemos ser más contundentes, debemos tener cero tolerancia con la corrupción, pero no solo con las declaraciones, sino también con los hechos. A ver, regresando un poco a ese elemento de pregunta, ¿por quiénes más pasa esa consulta de asumir esta candidatura, este reto de la precandidatura? Mi pregunta va en el sentido, Hugo, de conocer y saber que hay personajes al interior del partido que han estado en los últimos años dominando una corriente y a quien se le señala de ser cerrados y que no buscan la modernización de ese pensamiento moderno que debe de tener todo partido, que juega un rol importante en una democracia, etcétera. Hay de personajes a personajes, hay de líderes a líderes. Dentro de esas personas que representan esa corriente de actualización está el mismo vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien el día precisamente del anuncio de su candidatura en algún momento también se hizo acompañar. ¿Cuál es la visión que hay ahí en conjunto a partir de ese componente de presentación ante un público y el anuncio de esa candidatura? Bueno, lo primero que quiero decir es que Hugo Martínez tiene su propia visión y esa visión está cada vez más vinculada a la visión de nuestras bases, de la militancia, de los territorios. Es cierto que por mis tareas en el cargo que ostentaba, algunas veces no tenía suficiente tiempo por cumplir misiones internacionales, para estar más pegado al territorio. Ahora, precisamente, por eso es que dejo la Cancillería, para dedicar tiempo completo a construir junto a las bases una visión totalmente fusionada. No quiero hacer el ejercicio típico que hacen algunas personas que están en política, que dicen, ya sé lo que la gente quiere. Y tal vez por una encuesta, por una plática que ha tenido con alguien. No, yo quiero hacer un ejercicio profundo y por eso yo no me defino como un candidato ni de la dirección ni de un sector en particular. Yo quiero ser un candidato de las bases del partido. Como funcionario, ¿estás consciente de que existe corrupción en el gobierno actual? Yo quiero ser muy cuidadoso en eso, porque quien determina al final el veredicto de una investigación es un juez a través de las pruebas que les presenta la Fiscalía. Entonces yo no quiero adelantarme a las investigaciones que pueda hacer la Fiscalía y al veredicto que pueda emitir un juez. Pero lo que sí puedo decir es que hay indicios, es que la corrupción es un fenómeno campante en todo el continente, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Entonces no solo se trata de tomar medidas punitivas que se van a tomar de acuerdo a la ley de nuestro país, sino también medidas preventivas, en el sentido de dejarle claro a la gente que no vamos a tolerar ningún acto de corrupción y de enviar señales también, ¿no? Porque yo lo que esperaría es que sobre algunos procesos que se ha hecho mucha algarabía, mucha declaración pública, mucha noticia, estemos teniendo resultados concretos en el corto plazo, ¿verdad? Porque si no, todo se queda en mucho ruido y pocas nueces en este campo de la corrupción. Pero en todo esto hay quienes creen que lo que representa la candidatura de Hugo Martínez
es como el rescate del FMLN. ¿Se puede considerar eso? Bueno, yo diría revitalizar al FMLN, fortalecerlo. Ayer decía que creo mucho en la unidad y que la unidad del FMLN es una de las claves de la victoria. Si tú me preguntas, Hugo Martínez, ¿quiere un partido moderno? Por supuesto que quiere un partido moderno, pero una cosa es un partido moderno adaptado al siglo XXI, que utiliza las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que sabe leer el contexto nacional y el contexto internacional, y otra cosa es un partido que renuncia a sus principios originales. Yo siempre he sostenido que el FMLN debe ser fiel a sus principios originales, porque sus principios originales tienen que ver con esa identidad con la gente. El FMLN inició como una serie de movimientos sociales que luchaban por la gente. Y esa identidad con la gente no la puede perder el FMLN. Eso quiere decir de que vamos a seguir trabajando con los métodos de lucha o los métodos y estilos de trabajo de hace 25 o 30 años. ¿O consignas? No necesariamente. Yo creo que el FMLN debe, voy a usar esta analogía, debe ser como ese árbol, y que la usan mucho los orientales, ese árbol de bambú, ¿no? El árbol de bambú es firme, pero al mismo tiempo flexible. Por eso, cuando hay vientos muy fuertes, él puede ser flexible, pero no se quiebra. Y el FMLN, para que el FMLN no se rompa, para que no se quiebre, debe ser fiel a sus principios. Flexible en sus métodos de trabajo, abierto a las nuevas tecnologías. Para bien y para mal del partido, la oposición ocupa estos, digamos, momentos coyunturales para poder, de alguna manera, señalar de que el gobierno se adhiere a posturas de gobiernos como Venezuela, Nicaragua, para citar un ejemplo más cercano y de lo que está pasando. Hugo Martínez tiene la capacidad de condenar, por ejemplo, todos estos movimientos de represión que han llevado a 25 o 20 muertos en Nicaragua, por ejemplo. ¿Tú estás en la capacidad de condenar esto? Bueno, vamos a ver dos cosas. La primera que estabas planteando, lo que te quiero decir claramente es que en un gobierno de Hugo Martínez no va a haber alineamiento con ningún país en particular. Lo digo con toda convicción y con la misma convicción que he tratado de llevar una política de exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Número uno. Número dos, tenemos una convicción, después de lo que pasó aquí en El Salvador, que la solución a cualquier problema no es la violencia. No estamos de acuerdo con las acciones de violencia, se den en cualquier parte del mundo que se den. También quiero decir que lamentamos mucho las pérdidas humanas por las acciones de violencia que se han dado y nos solidarizamos con las familias de las personas fallecidas. Y que como somos personas que no creemos en la violencia como solución a los problemas, y ese es un postulado general para cualquier parte del mundo, porque a veces se tiende otra vez, ¿verdad? Solo a ver en una dirección. Nosotros tenemos ese postulado general. Como no creemos en la violencia, lo que instamos, lo que pedimos a todos los sectores en cualquier situación de violencia que se esté dando en un país, es a que solucionen esa situación a través del diálogo. Ayer uno de los promotores de tu candidatura, y entiendo gran amigo Fabio Castillo, el doctor Fabio Castillo, hablaba particularmente del tema de las alianzas y en algún momento decía que no habría que descartar una alianza con Nayib Bukele. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo respeto mucho al doctor Castillo, respeto mucho sus opiniones, pero ese tipo de asuntos son asuntos que se deben de tomar las decisiones con las bases del partido, ¿verdad? Yo haría mal en querer imponerle a las bases del partido con quién debemos aliarnos, con quién no debemos aliarnos. Es parte del proceso de debate y de consulta con las bases del partido. Ellos nos van a ir determinando, nos van a ir definiendo, y como decíamos en otra ocasión,
hay más posibilidades de acertarle si tenemos a muchas cabezas pensando sobre algo que querer uno individualmente imponer un asunto. Particularmente, ¿qué piensas de Nayib Bukele entonces? Bueno, ya lo he dicho, es Te felicitó. una persona... Fue uno de los primeros en felicitarte. Sí, sí, y lo agradezco. Es que mira, con Nayib nos conocemos de hace mucho tiempo, o sea, lo conocí allá por el año 2000. Por cierto, fue a través de su padre y a través de Chafik que nos conocimos, ¿verdad? Porque había una gran amistad entre el padre de Nayib y de Chafik, y desde entonces forjamos una amistad muy buena con Nayib. Yo pienso que es una persona que ha destacado, ¿verdad? Y creo que esa amistad que hemos tenido, como todas las amistades, debe trascender el ámbito político o los cargos o las responsabilidades que vamos teniendo cada uno de nosotros. ¿Valoras o subestimas un capital político en la figura de él? Las responsabilidades son pasajeras, la amistad no debería de ser pasajera. Magnífico. Capital político, ¿lo ves en él? Bueno, creo que hay que hacer un análisis a fondo, no solo desde el punto de vista político, sino sociológico, de cuál es la incidencia que él tiene, etcétera. No quisiera expresar una opinión a la ligera y quisiera analizar un poco más esa situación. ¿Qué opinión tienes de Carlos Calleja, que ganó las presidenciales en Arena? Bueno, lo mismo, no voy a centrar mi opinión en las personas. Yo lo que sí espero es que en cualquier contienda electoral, ya sea interna o nacional, las discusiones sean alrededor de las propuestas, las discusiones sean alrededor del planteamiento y del punto de vista de un candidato y no alrededor de las personas. Por supuesto, la gente tiene que valorar las cualidades de las personas. Por ejemplo, en el caso del FMLN, tiene que valorar la gente qué persona le dará más capacidad de victoria al FMLN frente a sus adversarios. ¿Quién tiene más capacidad de garantizar la victoria en el 2019? Pero lo que es importante es que el debate sea alrededor de las propuestas, de las cualidades que se necesitan para ser presidente y no específicamente atacando a una persona, ya sea explícita o implícitamente. Yo no creo en las campañas sucias, creo que la gente se merece que le hablemos de frente y que le digamos, mira, estas son mis propuestas. Cuando alguien empieza a atacar, cuando alguien empieza a llevar las campañas sucias, es porque sus propuestas son débiles, porque sus propuestas no están teniendo el respaldo de la población y recurre a una acción desesperada que es realizar una campaña sucia. ¿Tiene el FMLN la capacidad de reinvertirse teniendo la actual cúpula? Pregunta alguien. El FMLN ha tenido una gran capacidad de reinventarse y de adaptarse a los cambios. Y yo espero que el FMLN va a estar a la altura del momento histórico y voy a trabajar con todas mis energías, con toda mi capacidad día a día para que el FMLN esté a la altura del momento histórico y siga siendo un sujeto histórico determinante en la coyuntura y en el futuro de este país. ¿Por qué desestima, pregunta alguien, ¿no? ¿Por qué desestima a una alianza con Nayib Bukele? Preguntan. Lo que he dicho sobre las alianzas es que son necesarias, pero que es importante escuchar qué quieren las bases del partido. No es un problema de estimar o desestimar, es un asunto de si yo quiero seguir reproduciendo los viejos métodos de decir, yo voy a hacer una alianza, hay que consultar qué quieren las bases del partido. Yo estoy seguro que podemos construir una solución más inteligente si escuchamos la opinión de todos a que uno de nosotros diga vamos a construir una alianza con X, Y, Z participantes. Ese no es el punto, no es el punto de estimar o subestimar, el punto es si se toman en cuenta o no las opiniones de las bases y yo voy a tomar en cuenta las opiniones de las bases. ¿Qué piensa de la expulsión de Nayib Bukele? Pregunta usted. ¿Hizo bien su partido en hacerlo?
Bueno, eso es un asunto que se tiene que analizar a la luz de la democracia interna del partido, pero también de los estatutos y el reglamento del partido. Y otra vez, hay que escuchar qué es lo que piensa mayoritariamente las bases del partido. Yo pienso que debe haber libertad para el debate dentro del partido, debe haber participación, pero igual que en una sociedad, uno tiene que respetar ciertas reglas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Es algo que vamos a ir dilucidando con las bases del partido, vamos a ir viendo cuál es la opinión mayoritaria de las bases del partido y seguramente pues esa será la opinión de Hugo Martínez en un momento determinado. ¿Le gustaría tener a Gerson Martínez como candidato a la vicepresidencia? Bueno, es un punto que ya abordamos, creo que es más... Ya lo están dando ganador de las primarias. Bueno, les agradezco el apoyo, pero otra vez, creo que estar adelantando opinión, yo creo que haríamos muy mal en decir quiero a X, Y, Z para la vicepresidencia. Hay que preguntarle a las bases, a quién quisieran para la vicepresidencia, si quisieran en la vicepresidencia a alguien representativo de un sector, a alguien de una alianza, a alguien dentro del partido, a alguien fuera del partido, etcétera, etcétera. De eso se trata, de que ya no nos sigamos arrogando el derecho a decidir que tienen las bases y que les consultemos y que sean ellas que nos digan cuál es el rumbo, cuál es la decisión que debemos de tomar. ¿Le gustaría debatir con Carlos Callejas de nuevo? He dicho que estoy abierto al debate con quien sea, no tengo ningún temor y estoy listo para debatir en las internas del partido y también en la campaña por la presidencial en el 2019. Diálogo con Ernesto López.